Ah, ok. Ok. Mis amados, mi nombre es María Hernández. Como siempre digo en todas mis presentaciones, soy maestra de la palabra, significa que enseño la escritura a aquellas personas que no tienen la guía del Espíritu Santo. Mis canales de contacto son en TikTok, @daza.predicaciones, en YouTube, @daza-g2j, y mi contacto de correo es adaza.predicaciones@gmail.com. Bueno, hoy vamos a hablar de Hebreos, Hebreos 11. Vamos a entregar ese tiempo en oración a Dios. Bueno, Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu bondad, tu justicia y tu misericordia. Te pido en el nombre de Jesús que te glorifiques hoy en esta palabra, Señor, y que todo sea para tu gloria, honra, honor y alabanza. Bueno, estoy muy contenta porque accidentalmente pude encontrar la pantalla dividida. No sé si el celular mío la tenía o fue una aplicación que le puse. No tengo ni la más remota idea, pero estoy contenta de que pueda tener esa pantalla dividida, porque antes me era muy difícil, que si me salía de la aplicación del celular, pues ya no podía, no podía, o sea, no me daba para leer en el mismo celular y transmitir al tiempo. Ahora sí, con esta pantalla dividida me da. La vez pasada, ayer, yo quedé debiendo una parte de que estaba de la Biblia que leí, pero de Hebreos 10, y no leí como el último capítulo, el último versículo, no leí el versículo 39. Entonces hoy lo vamos a leer y seguimos con el Hebreos 11. Para empezar desde el 38, dice Hebreos 10:38, pero mi justo vivirá por fe, y si retrocede, mi alma no se agradará en él. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para destrucción, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Entonces, eh, siempre debemos permanecer firmes en el Señor. Recientemente, mejor dicho, hoy, he tenido un conflicto, y no es de hoy, es un conflicto ya que llevo años en ese conflicto con Dios, pero solamente hoy yo me hacía como la de la vista gorda, como que, ok, Señor, no, no pasa nada. Pero hoy ya sí le dije al Señor, no, sí, sí está pasando y no me voy a hacer más la boba con eso. Me preocupa este asunto, Señor, y la verdad, necesito una respuesta. ¿Ok? Bueno, y yo puedo, o sea, uno necesita hablar con personas, uno necesita hablar con una amiga, con alguien, y generalmente tiene que ser alguien que crea en el Señor Jesús también. Pero aquí hay algo, y es mi fe no deja de existir. O sea, el hecho de que yo tenga conflictos, que tenga problemas, que esté enfrentando circunstancias, porque yo soy humana, y el mismo Señor Jesús enfrentó circunstancias, ¿cierto? Cuando fue a ir a la cruz. Pero enfrentar circunstancias no significa que retrocedamos. O sea, las circunstancias vienen a nuestra vida para ver si vamos a retroceder, si vamos a negar a Dios o qué vamos a hacer. Pero ya es decisión de uno qué decisión toma. O sea, el justo es el que vive por fe. O sea, y fe es una firmeza, aquí lo dice, no retrocede. El que tiene fe no retrocede, independiente de lo que ve adelante, ¿cierto? Sigue el camino. No, yo tengo un conflicto con Dios, pero el hecho de que Dios me dé respuesta o no me dé respuesta, eso no altera que yo siga mi camino, el camino que tengo que seguir, de la predicación, de honrar a Dios, de hacer mis cosas, de, de todo lo que tengo a la vista para hacer. Lo que pasa es que hay muchas cosas que todavía tengo conflictos conmigo misma y digamos que con Dios. Pero uno tiene que permanecer firme. Entonces el justo es el que permanece firme, no es el que saca excusa. Ah, porque me está pasando esto, entonces ya dejo esto. No se puede sacar excusa, pero sí, como les digo, me estaba haciéndole la vista gorda, ya no me hice más la de la vista gorda, porque al final, por más que uno quiera evitar un asunto, y si el asunto está ahí y tú lo necesitas, es un asunto que merece ser tratado. Bueno, entonces vamos a leer, si me da, vamos a leer Hebreos 11, ve, me dio, qué bien. Vamos a leer así Hebreos 11. Entonces, Dios no se agrada del que retrocede, sino de aquel que tiene fe.
El que es justo es el que tiene fe. Justo no es la persona que, ay, qué justa es. Mira, que es que siempre tiene una medida buena, no. El justo es aquella persona que vive por fe. Ahí lo dice, el justo vive por fe. O sea, es la justicia de Dios. El justo es el que es justificado por Cristo. Es decir, tiene fe en el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Entonces, el justo vive por fe, pero si cualquiera que retrocede, el justo permanece. Ya no agrada a Dios. La palabra de Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Entonces dice, y si retrocede, no agrada a mi alma. O sea, si no tiene fe, si no permanece en la fe, no agrada a Dios. Entonces aquí ya en el versículo, ya estamos leyendo, ahora sí les voy a leer Hebreos 11, ya nos vienen a decir qué es la fe. Y dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces una certeza, como yo les decía a ustedes, hay unas cosas que Dios no me da respuesta, pero es una convicción de aquello que no estoy viendo. A pesar de que no vea una respuesta, sí tengo que creer que Dios siempre me quiere hacer bien, que Dios me ama, que Dios me cuida y que igual Dios es soberano y Él me puede responder en 1000 años. Eso no hay duda. O sea, aunque yo le pida a Dios una respuesta, Él me puede responder cuando Él quiera porque Él es Dios. Él es Dios. Muchas veces nos falta eso. Tener fe es reconocer quién es Él. Y obviamente no hacernos lo de la vista gorda. Hay asuntos que hay que tratar. O sea, el hecho de que Jesús, no se hizo de la vista gorda cuando iba a ir a la cruz, sino que le dijo al Padre, Padre, yo no quiero ir a la cruz. Eso es no hacerse la vista gorda, eso es tomar el toro por los cuernos. Es decir, yo no quiero ir, pero entonces vamos a tratar este asunto, Señor, para hacer tu voluntad, ¿cierto? Vamos a tratar ese asunto, no lo voy a ignorar, porque es un asunto que me preocupa, ¿sí? Entonces, si Jesús lo hubiera ignorado, posiblemente no hubiera podido ir a la cruz. Nosotros no podemos ignorar ningún asunto que es importante en nuestra vida. Entonces la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo es porque en ella fueron aprobados los antepasados. Por fe entendemos que los siglos fueron restaurados por un dicho de Dios, para que las cosas que no se están viendo lleguen a ser visibles. Por fe Abel presentó a Dios una ofrenda mejor que Caín, por medio de la cual recibió aprobación de que era justo. Entonces, mire, la fe, ahí vuelven otra vez y nos dicen la justicia. La fe es ser justos, es tener fe. Pero mire que esa fe de Abel, dice, por fe Abel presentó una mejor ofrenda. Entonces la fe siempre se muestra en obras. La fe no es de decir, Señor, yo creo, sino en obras que muestren que yo realmente estoy creyendo en algo de Él. Entonces, ¿qué hizo Abel? Presentó algo mejor. Siempre debemos presentar algo mejor. Cada día debemos mejorarnos. La senda del gusto es como la luz de la aurora, que día a día va en aumento hasta que la luz es perfecta. Entonces debemos presentar siempre la mejor ofrenda a Dios, cada día, mejorarnos. No dice pero si retrocede, o sea, no puede ser la versión tuya de ayer, la versión tuya de hoy debe ser mejor. Sí, cada día mejorar para el Señor, para agradar al Señor, darle lo mejor cada día, no como un acumulado, Señor, cómo te he servido de bien, Señor, mira, sino antes al contrario, cada día, ¿qué voy a hacer más, Señor? ¿Qué debo hacer? Tengo que tener fe y presentar una ofrenda mejor que la que presenté ayer. Entonces, por medio de la cual recibió aprobación de que era justo, habiendo dado Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por medio de ella. Por fe Enoc fue trasladado para que no hubiera muerte y no fue hallado ya que lo trasladó Dios. Esto es muy bonito y muy importante esta parte. Hay dos personas que no murieron, sino que fueron llevadas directamente al cielo. ¿Y cuáles son esas dos personas? Son Enoc y Elías. Dios con esto nos quiere mostrar que van a haber personas que no van a morir cuando Él venga, el Señor Jesús, sino que van a ser llevados directamente al cielo. Estas personas nos muestran eso, qué es lo que va a ocurrir después. O sea, es un ejemplo que Dios nos dio, ¿cierto? Para decirnos que no todo el mundo va a morir. Muchos, cuando venga el Señor Jesús, que van a estar con vida y que son de Cristo, no van a morir, sino que sus cuerpos van a ser transformados y van a ser llevados al cielo con Dios. Ok, por fe no fue trasladado para que no hubiera muerte y no fue hallado, ya que lo trasladó Dios, porque antes del traslado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Sí, o sea, antes de eso, o sea, antes de que esas personas tienen un testimonio.
¿cierto? De vida en Cristo. Pero sin fe es imposible agradarlo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que lo buscan. Entonces a veces no es que Dios no quiera respondernos en cosas, que Dios no nos quiera dar cosas buenas, sino que no tenemos fe para esas cosas buenas, ¿sí? No tenemos la fe y no le agradamos a Dios. Dios no, o sea, no le agradamos en ese asunto, ¿ok? No le agradamos a Dios en ese asunto porque no tenemos fe en ese asunto. Entonces Dios ese asunto no lo toca en nuestra vida, porque nosotros recibimos lo que creemos. Dice, por fe, galardonador de los que lo buscan. O sea, tenemos fe y Dios nos premia, nos da un galardón. Galardón es como el diploma, ¿no? Como alguien que gana una carrera y le dan su medalla. Entonces, es eso, competir y siempre estar adelante. Y así podemos obtener lo que Dios tiene. Entonces, no es que Dios no quiera responder en áreas de mi vida, sino soy yo la que me he hecho la vista gorda. No he tenido fe en Dios en esas áreas. ¿Cierto? Entonces hay que tener fe en Dios en todas las áreas. Yo hay áreas de la vida que tengo muchísima fe, por ejemplo, con mi hijo, en el área profesional, pero hay áreas de mi vida que yo no tengo fe. O sea, entonces en esas áreas no puedo agradar a Dios. Y no significa que no sea justa, pero no voy a obtener un galardón porque esa área no se la estoy entregando a Dios. Sí, ya soy justa, si muero voy con Cristo, pero entonces muchas áreas de mi vida van a estar destruidas porque no se las entrego realmente a Dios, porque no tengo la fe para entregarle a Dios. Y Dios solamente usa aquello que le rendimos a Él. Dios no va a usar aquello que tú no le entregas, que tú dices, ah, Señor, está bien. No, hay que tomar el toro por los cuernos y hay que tomar todo lo que es importante en la mesa y decirle, yo quiero esto, Señor. O sea, Jesús no discutió, Jesús le dijo, Señor, yo quiero esto. Le dijo al Padre, Padre, yo no quiero ir a la cruz cuando estaba a punto de morir, pero hágase tu voluntad, pero se lo dijo, pero se lo dijo, pero se lo expresó, pero al final dijo, pero que se haga tu voluntad. Entonces nosotros sí tenemos que saber qué queremos, porque hay lo que Dios quiera. Nosotros tenemos deseos, o sea, tenemos anhelos. Hay que poner a decir, Señor, yo sí quiero esto. Si no es tu voluntad, listo, entonces que se haga tu voluntad, pero yo quiero esto. Como Jesús. La diferencia con nuestros deseos y el deseo de Jesús es que el deseo de Jesús sí o sí no podía cumplirse. Él tenía que ir a la cruz. ¿Sí? En cambio, nuestros deseos muy fácil se cumplen porque no obligatoriamente ese deseo de nosotros, Dios diga, no, María, yo no te puedo dar esto porque es que si yo te doy esto a ti, entonces se va a perder mucha gente. No es así. Cambio con Jesús, sí. Él no dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No era posible. Si Jesús no moría en la cruz, entonces nosotros moríamos. Entonces no había salvación. ¿Sí? Entonces no era posible. Entonces, Dios, sí, debemos decirle al Señor qué queremos, porque si no le decimos, mire, cuando el ciego fue donde el Señor a decirle algo, el ciego fue, cuando el ciego quería que Dios lo sanara, Jesús le dijo, ¿qué quieres? Aunque era ciego, era evidente que el deseo más apremiante de él era ver, pero podía ser que no, podría ser que él quisiera dinero o otra cosa, pero él dijo, Señor, que yo vea. ¿Sí? Que yo vea. Entonces el Señor siempre va a trabajar con nuestro deseo que queremos. Entonces no es de ignorar nuestro deseo, es decirle, Señor, yo sí quiero esto, yo sí quiero esto. Ahora, si esa no es tu voluntad, que se haga tu voluntad y yo voy a seguir trabajando eh, en ti. Pero este es mi deseo, ¿cierto? Este es mi deseo. Si no hay un deseo, sino Señor, mira a ver que tú qué quieres, ¿no? Como que el que quiere, Él nos dejó deseos. Él dejó deseos, Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces los deseos vienen de Dios. Obviamente si es algo pecaminoso, yo no le puedo decir al Señor, Señor, yo quiero el esposo de otra persona. ¿Cómo yo le voy a decir eso? Pues eso es incoherente. O Señor, yo quiero que tal persona fallezca. Pues no. O sea, no, hay cosas que yo no le puedo pedir al Señor, pues Él es santo, pero las demás cosas que en su santidad yo puedo ver, yo sí le puedo pedir, ¿cierto? Sí le puedo pedir otras cosas. Entonces, la fe viene de eso, de esperar lo mejor de Dios. Porque por fe Noé, habiendo sido advertido acerca de cosas
que aún no se veían, movido de reverente temor, construyó un arca para salvación de su casa y mediante esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que es según la fe. Entonces Noé se salvó él y toda su casa porque tenía fe. Tenía fe, entonces se le dio aviso de lo que venía, ¿sí? Por fe, habiendo sido advertido acerca de cosas que aún no se veían. Entonces Dios nos advierte de cosas que aún no vemos, pero cuando tenemos fe. Pero si no tenemos fe en una área, no vamos a ser advertidos de nada. Por fe Abraham, al ser llamado, obedeció para salir al lugar que iba a recibir por herencia. Entonces uno fue advertido de algo que no venía. Otro, por fe, obedeció un llamado. O sea, todo eso se logra es por la fe. Entonces le decimos, Señor, tú no me adviertes. Sí advierte, pero no tenemos fe. Señor, tú no me has llamado a hacer tal cosa, pero sí nos ha llamado, pero no tenemos fe, entonces no vamos a obedecer ese llamado. Entonces, ¿cuán importante es la fe? Y la fe viene por oír predicación de Dios, ¿cierto? Es así viene la fe. Viene por oír el rema de Dios, porque ese rema de Dios se haga realidad en nuestra vida. Entonces, voy a volver a leer el 8. Por fe Abraham al ser llamado obedeció para salir al lugar que iba a recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces ellos vivieron en tiendas de campaña, nunca tuvieron un territorio, aunque les dieron una promesa de que les iban a dar una ciudad, pero ellos entendían que esa ciudad era celestial, es lo que nos quiere decir la escritura. Por fe, a pesar de la esterilidad de Sara, recibió vigor para engendrar simiente, aún fuera del tiempo, de la edad, porque creyó quien había prometido, que quien porque creyó que quien había prometido era fiel. Entonces siempre es creerle a Dios. Sara, si no hubiera creído que Dios sí lo iba a hacer, no hubiera pasado. Porque no se agrada a Dios. Dios no se agrada al que no tiene fe. Por lo cual también de uno ya muerto respecto a estas cosas, nacieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está junto a la orilla del mar. Está hablando de Abraham, porque Abraham tenía 100 años o 99 cuando nació Abraham, cuando nació Isaac. Y de ahí vino todo el pueblo judío y de ahí viene nuestro Señor Jesús. Conforme a la fe murieron todos estos, no habiendo recibido las promesas, sino mirándolas desde lejos, porque Abraham no vio toda su descendencia, ¿cierto? Dios le dijo que iba a tener multitud, pero cuando él murió, pues si mucho alcanzó a ver de pronto a Isaac, Abraham, él tuvo a Isaac, de pronto vio los nietos, ¿cierto? A Jacob, pero no vio, no creo que haya visto más descendientes, no creo que haya llegado a ver, si no lo hubieran dicho en la escritura, ¿cierto? Que hubiera visto a los descendientes de Jacob. Entonces, no alcanzó a ver esa multiplicación, pero ya venía. Es por fe. Entonces, por fe nosotros creemos aunque no vemos. O sea, Jesús le dijo a Tomás, Tomás, porque has visto, has creído, dichoso el que cree sin ver. ¿Por qué? Porque el que cree sin ver es como si ya tuviera la promesa en el momento, aunque no la tenga. O sea, el que cree, para él ya las cosas están hechas. Yo le prometo esto, para él ya está hecho. No está dudando. Hay una palabra en la escritura que dice, eh, esperanza que demora, es tormento del alma. Por eso nosotros lo que esperamos debemos verlo por fe, debemos ver que ya está aquí. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, si Dios prometió algo por fe, ya yo debo vivir en esa promesa, que Él lo dijo, Él va a cumplir y no tengo que esperar, Señor. Entonces, cuando lo cumplas, voy a creer. Cuando lo veo, voy a estar alegre. No, dichoso el que cree sin haber visto. O sea, nosotros debemos creer. Si Dios nos prometió algo, decir, ya está hecho, listo está, y vivir como si estuviera eso hecho, como si estuviéramos viviendo en aquello que Dios nos ha prometido. Entonces, conforme a la fe, murieron todos estos, no habiendo recibido las promesas, sino mirándolas de lejos. ¿Sí? No las recibieron, pero las vieron. ¿Con qué ojos? Con los ojos de la fe, ¿cierto? Mirándolas de lejos, las creyeron y las saludaron, confesando así que son extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen estas cosas dan a entender que buscan una patria. Y si ciertamente se acordaran de aquella de donde salieron, hubieran tenido tiempo de regresar, pero anhelaban una mejor,
Esta es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les preparó una ciudad. Entonces Dios se agrada y no se avergüenza de los que tienen fe, pero de los que tienen fe tiene vergüenza de ellos, ¿sí? No los quiere a su lado. Y lo otro es que no se agrada, ¿cierto? Por fe Abraham, al ser probado, ofreció a Isaac, y al que recibió las promesas ofrecía a su unigénito, respecto al cual fue dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Considerando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Entonces Dios le dijo a Abraham que iba a ser y se le iba a multiplicar sus descendientes por medio de Isaac, pero luego le pidió a Isaac en sacrificio y Abraham no dudó, se lo entregó, creyendo que Dios lo iba a resucitar. Él dijo, pues yo lo sacrifico, pero Dios lo resucita, porque Él me prometió y Él no es mentiroso. Sí, entonces lo que hace la fe no duda, no retrocede, la fe es firme. Entonces, si nosotros retrocedemos cada vez que no vemos algo es porque no tenemos verdaderamente fe. Entonces tenemos que pedirle a Dios, Dios, danos más fe. Y Dios nos dice que nos da fe por medio de la fe viene por oír el rema de Dios. ¿Cierto? Oír ese rema. Tenemos que ir a mirar y creer lo que está escrito, es que Él no miente. Por fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto a cosas que estaban por suceder. Por fe Jacob moribundo bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró sobre el extremo de su bordón. Por fe José al morir hizo mención del éxodo de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por fe Moisés, después de nacer, fue escondido 3 meses por sus padres, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por fe Moisés ya grande rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escondiendo, an, escondiendo antes escogiendo, escogiendo antes padecer aflicción con el pueblo de Dios que tener el gozo temporal del pecado, considerando mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Entonces aquí hay algo que es que los que tienen fe no son fe en cosas terrenales. Mis amados, no, para fe en las cosas terrenales no necesitamos a Cristo. ¿Sí? La gente sin Cristo tiene fe. O sea, sin Cristo tiene fe para prosperidad, ¿cierto? Por eso hay declaraciones, hay palabras, tú lo crees, tú lo luchas, lo lograrás. Pero la fe que pide el Señor es una fe para cosas celestiales, para cosas mayores. Es decir, sí son mis deseos, sí quiero esto, pero esto que yo quiero debe traerle gloria a Dios. Sí, porque es algo celestial, no es algo no más terrenal y ya. No que yo quiero esto, sí, yo quiero esto, Señor, pero con esto te voy a dar gloria a ti, con esto te voy a honrar. No simplemente algo egoísta, algo terrenal, algo como sin sentido, sino que esto que yo quiero, Señor, al mismo tiempo te glorifica a ti y es eterno. Por fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, y se sostuvo como viendo al invisible. Por fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no lo tocara a ellos. Por fe cruzaron el mar rojo, como por tierra seca, e intentándolo los egipcios fueron sumergidos. Entonces unos intentan, nosotros no podemos intentar. ¿Cierto? Intentar las cosas. Cuando intentamos las cosas las hacemos en nuestra carne. Debemos hacerlas por fe, creerlas por fe. Dios no se agrada que intentemos, porque los egipcios intentaron y murieron en el Mar Rojo, pero los israelitas pasaron porque por fe cruzaron el Mar Rojo. ¿Sí? Entonces, diferente hacer un intento a tener fe. No podemos intentarlo. Tenemos que tener fe y el que tiene fe sabe que lo va a lograr. No tiene dudas, no tiene dudas, no retrocede. Su propósito es el que está adelante y hacia ese propósito va. Por fe cayeron los muros de Egipto después de ser rodeados durante 7 días. Por fe Rahab la ramera no pereció junto con los que no creyeron, pues acogió a los espías de paz. Acogió a los espías en paz. Entonces, esto es Rahab, cuando los israelitas iban a conquistar Jericó, ellos entraron a Jericó. Y Rahab, que vivía en los muros, pues ella los dejó entrar y se hospedaron en la casa de ella. Pero después llamaron, como se enteraron que estaban ahí los israelitas, que eran unos espías, y entonces Rahab como ella vivía en el muro, hizo que se bajaran por una cuerda, de la misma manera como se bajó, en cierto modo, Pablo, el apóstol Pablo también, para huir, que lo estaban persiguiendo también para quitarle la vida. Entonces, ellos bajaron por esas cuerdas y por eso Ra se salvó, porque acogió a los espías de Dios.
¿sí? A pesar de que esos espías terrenalmente venían contra ella, ¿cierto? Contra ese pueblo, ella le creyó más a lo espiritual, a lo de Dios. Entonces sí tenemos que poner más la mira en las cosas espirituales que en las terrenales, porque las cosas espirituales son eternas, las terrenales pasan. Entonces, gracias a eso, Raad es la bisabuela de Raad es la bisabuela del rey David. De Raad viene Boz. Boz de Raad viene. Raad se casó con Obed, creo que se casó con Obed. Raad se casó con Obed. Y Obed, bueno, Raad se casó con Obed. Y Obed, y tuvieron un hijo que se llamó Boz. Boz se casó con Ru, ¿sí? Entonces, Boz se casó con Ru. Entonces, Ru era la suegra, ¿cierto? Ru era la nuera de Rahab, ¿sí? Y de Ru nació Obed. Obed. Creo que me equivoqué con quién se casó Rahab, pero bueno. Nazón creo que se casó, Rahab se casó con Nazón y nació esta. Rahab se casó con Nazón, es que me está entrando WhatsApp, entonces no me voy a concentrar, pero quiero mostrar esto. Rahab, Rahab se casó con Ra se casó con Naasón, un israelita, uno de los espías que fueron de la tierra prometida, ¿cierto? A pesar de haber sido prostituta, ese hombre no miró eso, miró la fe de esa mujer. O sea, no miró su pasado, miró su presente y su futuro. La mujer que era, la mujer que él conoció, la mujer que lo salvó de la muerte. Porque si Ra no los hubiera sacado de ahí, ellos iban a morir, ¿sí? Pero obviamente pues Dios estaba en el asunto, no iba a permitir que se murieran. Entonces Rahab se casó con Nazón. De ellos nació Obed, nació Boz. De Rahab y Nazón nació Boz. Boz se casó con Ru y de ellos nació Obed. Y de Obed nació Isaí. Y de Isaí nació el rey David. Entonces lo que les quería mostrar es que Ra es tatarabuela del rey David. Y sabemos que el rey David viene nuestro Señor Jesucristo, pues su cuerpo, porque el Señor Jesucristo siempre ha existido. Entonces quería contarles esta historia de cómo la fe logra esas cosas grandes. Logra aún que nuestro pasado no sea importante. La fe logra todo eso, que nuestro pasado no sea importante, sino que el presente en Dios. Obviamente sí es importante si nuestro pasado está en Dios, pero recuerde que siempre nuestro presente debe ir más hacia Dios, más que nosotros decir, ay, yo como serví a Dios ayer. No, es cómo yo lo sirvo hoy y cómo lo va a servir mucho mejor mañana. ¿Ok? Entonces mire que en Dios no hay pasado que Dios no pueda quitar y no hay pasado que Dios diga, yo no voy a usar esta mujer. Para la sociedad sí que iban a usar una ramera, pero Dios usó una ramera porque esa ramera cambió, porque esa ramera tuvo fe, porque esa ramera creyó más en Dios que en lo terrenal. ¿Y qué digo? ¿Y qué digo? ¿Y qué más digo? Por el tiempo me faltaba para relatar acerca de Gedeón, de Bará, de Sansón, de Jefté, de David y también de Samuel, de los profetas, quienes por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, cerraron boca de leones, extinguieron la violencia del fuego, escaparon al filo de espada, recibieron poder en su debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, mujeres hubo que recibieron por resurrección a sus muertos, otros fueron torturados. Entonces estas mujeres que recibieron por resurrección a sus muertos, hay dos mujeres que recibieron a sus hijos. Sí, por fe. Ellas acogieron a los profetas y eso es fe, o sea, eso es fe, porque creerle a un profeta en la antigüedad, recuerde que Dios hablaba era por el profeta, era tener fe. Sí, si le creía al profeta y ayudaba al profeta, estaba creyéndole a Dios. Entonces, tanto Elías como Eliseo resucitaron a los hijos de dos mujeres que habían perdido a sus hijos.
Entonces, mujeres hubo que recibieron por resurrección a sus muertos, por esa fe. Otros fueron torturados al no aceptar liberación para alcanzar una mejor resurrección. Y otros sufrieron la prueba de escarníos públicos y azotes, además de cadenas y cárcel. Fueron apedreados, aserrados, murieron asesinados a filo de espada, anduvieron errantes vestidos con pieles de ovejas, con pieles de cabras, indigentes, afligidos, maltratados, de los que el mundo no era digno, deambulando por desiertos y montes, en las cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa, habiendo Dios provisto para nosotros algo mejor, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. ¿Cuál era la promesa? Que Dios les iba a dar una ciudad, y esa ciudad también implica tener un nuevo cuerpo. Ellos no recibieron ese nuevo cuerpo porque ellos no resucitaron. Cuando ellos resucitaron, entonces están hablando de los antiguos, antes de que viniera Cristo. Ellos nunca resucitaron a un cuerpo glorioso. Cuando vino Cristo y Cristo murió y resucitó, muchos de ellos resucitaron con Cristo. Entonces recibieron un cuerpo glorioso como el de Cristo y están en el cielo en este momento con el mismo cuerpo que tiene el Señor Jesús. Entonces, ahí lo recibieron. No recibieron la promesa antes de, porque la promesa tenía que venir juntamente con nosotros. Entonces, a veces es, Señor, ¿por qué no me das esto? Porque para darme esto a mí, también le tiene que dar esto a otra persona. Entonces, Dios quiere, no solamente él está pensando en mí, Dios está pensando en todos. Entonces, entender eso, que Dios es un padre, que es un padre bueno, que es un padre perfecto, y muchas veces cosas que me va a dar a mí son cosas que también va a dar a otras personas. Entonces ellos tienen que acercarse para que juntamente recibamos todos, ¿cierto? Pues quiero como hacer ese ejemplo. Entonces, pero lo más importante es Jesús. Cuando Jesús vino, entonces Dios nos dio la promesa a todos, porque los que murieron antes de Cristo y creyeron en Cristo, resucitaron juntamente con Cristo. Pero nosotros que vamos a morir después de que Cristo murió, ya vamos con esa promesa, que Él va a venir en las nubes y nos va a resucitar también a nosotros. Bueno, mis amados, este es el tema de hoy. Espero que les bendiga mucho. Voy a mirar si de pronto alguien hizo alguna pregunta. Ok, saludo a todos los que se unieron, a los que se quedaron. Espero que sean muy bendecidos y también los que van a escuchar este mensaje despuesito. Em, bueno, parece que no hay ninguna pregunta. Ay, ¿cuándo termino? Ya. Bueno, mis amados, espero que Dios los bendiga mucho. Yo sé que Dios los bendice mucho. Lo importante es que nosotros creamos que Él nos va a bendecir. Y hasta luego. Yo me estoy despidiendo. Lo último, anda, tío, era solamente para saber que Yo no sé por qué subió. Aquí.